Dios les bendiga, hermanos. Agradezco nuevamente al Señor por esta oportunidad más de permitirme traer la clase. Ya estamos a punto de terminar nuestro trimestre de el propósito de los milagros. Ya nos faltan unas cuantas clases más y terminamos este trimestre. Hemos visto muchos milagros de lo que el Señor realizó mientras Él andaba en esta tierra, cuando Él estuvo pasando por esta tierra, milagros maravillosos. Y vamos a ver una vez más otro de los milagros. En nuestro estudio estamos en el número 22 para aquellos que tienen su expositor. Y los que no tienen expositor, estamos basados en la Biblia, San Juan 11 del 32 al 44. Hoy nuestro tema que vamos a mirar dice: Jesucristo es Señor de la vida y de la muerte. Estamos en la clase número 22, nuevamente les digo, y la base bíblica San Juan 11, 32 al 44. Tenemos también tres objetivos, dice el primero dice reconocer la soberanía de Jesús sobre todos los reinos, aún de la muerte. Nuestro segundo objetivo dice comprender que aunque el Señor se demore en responder, Él siempre llega a tiempo. El tercero dice decidir vivir en gratitud y en obediencia al Señor, porque un día también Él nos resucitará a nosotros también. Nuestro pensamiento central dice: así como el Señor resucitó a Lázaro, resucitará a los suyos en su venida. Y ese es el día más esperado que estamos esperando, ya sea que nos resucite o que seamos arrebatados, amén. Pero estamos esperando ese día. Nuestro texto áureo dice: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? San Juan 11, 40. Gloria a Dios. Nuestra base bíblica que decimos que está en San Juan 11, 32 a 44. Vamos a leerlo. Dice: María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. En el 35 dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Gloria a Dios. Entonces estamos mirando en este trimestre, dice, los propósitos de los milagros. El propósito de los milagros. Amén. Podemos ver que hemos estado mirando tantos milagros que realizó Jesús mientras estaba en esta tierra. Dice que el Señor demostró su divinidad sobre su ministerio terrenal, ejerciendo poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando hablamos de enfermedades, podemos ver que ya estuvimos viendo de que Dios sanó leprosos, a ciegos, a mudos, a paralíticos. Amén. Todo ellos hizo y muchos más.
Y cuando hizo o mostró su poder sobre la naturaleza, cuando Jesús calmó la tempestad, cuando caminó sobre las aguas, cuando dice que convirtió el agua en vino, cuando multiplicó los peces y los panecitos, amén. Entonces ahí mostró su poder sobre la naturaleza. Y cuando vemos que dice que muestra su poder sobre los demonios, podemos ver cuando él expulsó a los demonios sobre el Gadareno, amén. Y dice que la cantidad fueron como de 2000 demonios, porque esa era una cantidad que consistía una legión romana, amén. Entonces, y su poder sobre el pecado, dice que mostró cuando los que venían a él los aceptaba, los recibía, todo aquel que venía hacia él. Cuando aquel paralítico lo llevaron, que se acuerdan de 4 amigos que no había ni cómo entrar, y que le dijo, tus pecados te son perdonados, amén. Y también cuando fue aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, también Dios mostró su amor hacia el perdón de los pecados. Y también podemos ver que estas maravillas que él demostró, que él hizo sobre el pecado, sobre las enfermedades, no hay nada más grande también que también ejercer su poder, dice que es sobre la muerte. Y eso es lo que vamos a ver ahora de la muerte, cuando mostró su poder sobre la muerte en la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María. Pero no fue el único que realizó de la muerte. Podemos acordarnos que ya vimos la clase de la hija de Jairo, fue una de ellas también, del hijo de la viuda de Naín, uno de ellos también. Entonces vemos el poder de Dios realizándose en estas maravillas que solamente Jesús pudo haber hecho. Y una de estas pues vamos ahora a estudiar, que fue el de Lázaro. Amén. El hijo, y aún sabemos que dice que aún Jesucristo tuvo el poder. Nos habla de la palabra que fue Dios quien levantó y resucitó a Jesucristo de la muerte, pero también en un versículo de San Juan 10:18 habla que Dios le dio ese poder también de dar su vida y de quitarla, de darla y regresarla también, de tomarla nuevamente. Entonces le da ese poder también Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver nuestro punto número 1. Dice, María se encuentra con Jesús. Amén. Vemos que en San Juan 11 empieza cuando Lázaro de Betania, amigo de Jesús, había enfermado. Y recordemos que a Marta y María dice que al darse cuenta que su hermano estaba enfermo y sabía dónde estaba Jesús, dice que mandó como un mensaje con un mensajero llevándole a decirle que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y al ver que, me imagino que ya estaba mucho más grave, fue cuando decidieron aún mandar ese mensaje. Pero sabemos que nos cuenta la historia, dice que el Señor, al recibir ese mensaje, en lugar de decir, vámonos, como dicen, no, rápido hacia Lázaro, no, dice que él decidió tomarse unos 2 días más, diciendo que eso que estaba sucediendo no era grave, no era nada malo. Entonces no era de muerte, como decía aquí la palabra. Entonces vemos que él se toma esos 2 días más en quedarse. Le dijo a sus discípulos, nos quedamos, la enfermedad no es de muerte. Pero de pronto le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Vámonos, ya pasando los 2 días, le dice, vámonos a regresar a Betania. Y ellos pues se sorprendieron, ¿cómo de querer regresar ahí? Sobre todo que habían salido de ese mismo lugar por haber hecho la sanidad sobre el ciego de nacimiento, que los judíos estaban totalmente disgustados y buscaban atraparlo, buscaban la manera de ¿cómo se dice?, de agarrar a Jesús para echarle los cargos. Entonces, al oír esto, sus discípulos, que Jesús quería ahora regresar nuevamente, dijo, bueno, pues con todo lo que ha pasado, él está totalmente en peligro de muerte. Entonces vemos que tuvo que decirle la razón por el cual Jesús quería regresar nuevamente a Betania. Y le dice que nuestro amigo Lázaro está durmiendo y hay que despertarlo. Entonces los discípulos aún no entendían a qué se refería Jesús, tuvo que aclararles bien. Y le dijo, bueno, nuestro amigo Lázaro ha muerto y tenemos que ir a resucitarlo. Dice que
se usaba mucho el dormir y despertar en lo que es en lo hebreo, en lo griego, la literatura griega, todo se mostraba la palabra a dormir y despertar cuando alguien moría y cuando alguien resucitaba. Entonces por eso Jesús hablaba de esa manera, de que iba a despertar a Lázaro porque está dormido. Pero ya después le tuvo que explicar bien a sus discípulos que se refería a que él estaba muerto y tenía que haberlo resucitado. En un versículo en Tesalonicenses 4:13, también en primera, habla que Pablo escribió, dice, tampoco ignoremos de que nuestros hermanos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de acerca de los que duermen. Por eso le digo, cuando habla de la muerte, habla de que está uno dormido, está uno, que no habla mucho la palabra muerte. Ahora sí lo usa uno mucho más, pero en ese tiempo se usaba mucho. Aún se acuerdan de Daniel, habla que dice, muchos de los que duermen en el polvo serán levantados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. O sea, hablaba de dormir y despertar. Pero sabemos que duermen en el Señor, descansan en el Señor. Entonces, vemos que en el caso fue que mientras el Señor se detuvo esos 2 días más, Lázaro entonces murió. Y la ausencia de Cristo en ese momento en que más lo necesitaban fue tan inexplicable para Marta y María. Me imagino que se pusieron a pensar, ¿por qué no nos respondió? ¿Por qué Él no vino? Si sabíamos, o imagínense saber el poder que ejercía Jesús hacia el ciego que estaba ciego y le hizo el milagro en su vida, de todo lo que el Señor hacía, pensando, ellas a lo mejor cuando Jesús le llamemos, Él va a venir corriendo y nuestro hermano no va a morir. Por eso ellos no entendían, dice, ellos no sabían por qué Jesús había detenido esos 2 días más. Sin en cambio, podemos ver que ellos no entendían los planes y los propósitos que ya Dios tenía para ese caso. Entonces, cuando dice que se dan cuenta que ahora ya Jesús viene y que se encuentran, dice que se acerca Marta y María y le dijeron como en un tono de reclamo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Pero por qué? Porque ellos no sabían el plan y el propósito de Dios, por eso estaban como sentidas. Y es como dice uno, se puede entender, porque imagínense, sabiendo el poder de Dios, de Jesucristo, y pensar, dijo, no vino cuando más lo necesitábamos. Pero ellas más bien no entendían los planes. Por eso dice que cuando se encuentran, hacen con un tono de reclamo, porque si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces el inciso B dice, Jesús llora. Entonces cuando Marta oyó que el Señor venía, salió a encontrarla y por supuesto a decirle con dolor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Mientras dice que Marta hablaba con Jesús, María se encontraba en casa llorando por la muerte de su hermano. ¿Se acuerdan que Marta y María tenían totalmente diferentes? Cuando visitaba a Jesús, dice, a la casa de ellas, Marta se la afanaba, le pusieron de que todo tiempo aquí limpiando, haciendo y que hacer. Y María dice que ahí sentada a los pies de Cristo, yo me imagino ahí relajándose. Quién sabe cuáles eran sus pensamientos de decir, pues el quehacer hay todos los días, pero la visita de nuestro Señor Jesús no es de todos los días. Y ella aprovechaba muy bien. Entonces, mientras vemos que eran tan diferentes las dos, uno era la cosa de la limpieza para acá y para allá, y la otra era la más espiritual, demostrando ahí en poner atención en lo espiritual, en las cosas, en las enseñanzas del maestro. Aprovechaba bien ese momento porque ella sabía mismo que no era de todos los días el que estuviera ahí Jesús en su casa. Entonces vemos aquí que entonces ella iba en tono de reclamo y la otra llorando en la casa. Gloria a Dios. Entonces vemos que dice, según el versículo 33, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. De acuerdo al versículo también 38, dice, se conmovió profundamente. Cuando se dirigía al sepulcro, según el 35, dice que Jesús lloró. Aquí podemos ver que es muy importante que Juan diga que dice que ante aquella situación Jesús se haya estremecido, se haya conmovido profundamente y llorado
al ver a las hermanas de esta manera llorando, se estremeció, dice, se conmovió al verlas. Entonces vemos que aquí también Jesús lloró. Dice que las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo nos recuerdan su humanidad. Amén. Porque sabemos que Él vino a este mundo, a esta tierra, 100% hombre. Él es 100% Dios y fue 100% Dios en ese tiempo y fue siempre 100% Dios y 100% hombre. Entonces, al ver aquí las lágrimas de Jesús, al llorar, al ver a estas hermanas llorando, se conmovió, y al llorar Él mostró su humanidad también, mostró lo sensible, mostró que Él también sintió el dolor, sintió ese mismo dolor al ver esas hermanas. ¿Por qué? Porque era 100% humano. No fue, digamos, de decir yo no siento el dolor, no, 100% humano, y pudo ver el dolor de estas hermanas también, tocó su corazón. Acuérdense que hubo 2 veces también que lloró Jesús nuevamente. Dice que cuando Él fue entrando a Jerusalén, cuando no le aceptaron, cuando lo rechazaron, cuando no abrieron su corazón, dice que también Jesús lloró. ¿Por qué? Porque sabían que a los suyos, fue cuando dice que a los suyos vino y no le reconocieron, no le aceptaron. Amén. Y eso le dolió, eso también le causó el dolor, y lloró Jesús. Entonces aquí podemos ver que Cristo fue una prueba indiscutible, incontestable de su humanidad. Amén. Por lo tanto, vemos la persona de nuestro Señor a una unión gloriosa de su divinidad, pero también de su humanidad. Amén. Jesús fue 100% hombre y fue 100% y es 100% Dios. Amén. Cuando resucitó a Lázaro, mostró ahí Jesús su deidad, y cuando lloró, mostró su patente de su humanidad. Jesús no tuvo apariencia de humano, el 100% fue humano. Hay un versículo en San Juan 4, primera de Juan 4, de 1 al 3, donde nos ayuda y nos enseña que tengamos mucho cuidado y que probemos los espíritus. Dice, si hay alguien, porque usted sabe, se han levantado falsos profetas, falsos pastores, todo. Entonces nos manda ahí que tengamos cuidado, que probemos los espíritus. Si hay alguien que se atreve a decir, ¿sabe qué? Jesús no vino en carne, dice, tengas cuidado de ello y cuídate de esos, porque no es de Dios. Tiene que decir, tiene que mostrar, tiene que saber que Jesucristo vino 100% hombre, 100% humano, 100% carne a este mundo, a esta tierra. Amén. Por eso nos da este versículo de 1 de Juan. Tengan mucho cuidado, prueben los espíritus. Si alguno dice que Jesús no vino en carne, dice, apártate, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu del anticristo negando que Jesús vino a esta tierra. Entonces siempre tengamos mucho cuidado. El punto número 2 dice, Jesús va al sepulcro, San Juan 11:38 al 41. Dice el inciso A, profundamente conmovido. Aquí podemos ver que en el 38 empieza con unas palabras que indican un estado de su ánimo, muy alterado, profundamente conmovido. En todo este relato prevalecen profundos estados emocionales revelados por nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en primero, dice que María y Marta sabían que Cristo amaba mucho a Lázaro. Por eso cuando mandaron el mensaje pensaron que Jesús iba a venir inmediatamente. Pensaron que iba a dejar, me imagino, todo lo que estaba haciendo y venir a Él. Por eso, porque ellas sabían que amaba mucho a Lázaro. Pero también en el versículo 5 se indica que Jesús amaba a María María y su hermana y a Lázaro. En el 33 nos registra que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió luego que Jesús lloró en el versículo 35. Y dice que cuando Jesús lloró, de los que estaban ahí a su alrededor, los judíos que estaban ahí alrededor de ellos, se dijeron entre ellos, mirad cómo las amaba, cómo lo amaba, se refería a Lázaro. Dice, mirad cómo lo amaba. ¿Por qué? Porque hasta ver que Jesús lloró.
Entonces vemos que se dieron cuenta que él amaba mucho a Lázaro. Dice, el Señor tenía un amor muy especial hacia Lázaro. Todas las referencias que nos da anteriormente señalan que el Señor tenía un afecto muy especial a él. Se puede pensar que a lo mejor tenían la misma edad, como que se sobrellevaba o se entendían, como cuando tú dices, este es de mi edad y te hallas bien con la persona. Entonces podemos ver que se piensa que a lo mejor tenían de esa misma edad como el Señor también. Y se hallaban muy bien, se identificaban bien el uno con el otro. Entonces, y también al saber que Jesús visitaba en casa de Lázaro y sus hermanas, nos da a entender que era bienvenido siempre en ese lugar, que era bien recibido, que era bien tratado, que era acogedor esa casa. No nos podemos imaginar cómo era la casita de ellos, de decir, pero se sentía Jesús, yo creo, como decir, en casa. Se sentía muy recibido, y esto fue lo que el afecto tan especial que tuvo Jesús para con esos tres hermanos, el ser cortés con Jesús, el que lo atendieran, el que lo apreciaran su visita, el que pusieran atención cuando él hablaba de la palabra. Eso fue lo que me imagino que impactó y que les ganó, como dice, ganó el corazón de Jesús, por el cual se miró hasta conmovido cuando miraba a estas hermanas ya al saber que Lázaro había muerto, al saber que estaba, como se dice, triste. Todo esto le conmovió, y ver dónde estaba Lázaro, al ver, lloró, que hasta los demás se dieron cuenta de que lo amaba mucho. Entonces el Señor fue conmovido al dolor de María y Marta. ¿Se acuerdan? Años más tarde, después de este suceso, Pablo escribiría a los romanos algo que encontramos en este relato. Dice, llorad con los que lloran. ¿Sabría Pablo que Jesús lloró en ese momento? ¿Lo sabría? No lo sabemos. Pero lo que sí nos da a entender aquí que es llorar con los que lloran. Amén. Esto nos ayuda a entender, aun cuando pasa algún dolor, nuestros hermanos, no nos alegra, no nos vamos a reír del dolor de ajeno. Al contrario, como hermanos, como lavados en la misma sangre de Jesucristo, nos conmueve, lloramos con el que llora, nos reímos con el que ríe, amén, nos gozamos con el que se goza. Gloria a Dios. La muerte de Lázaro pudo haber hecho pensar al Señor que también se avecinaba su muerte. Imagínense, al pensar que Lázaro ahí estaba muerto, a lo mejor Jesús también pensó y dijo, muy pronto yo estaré en esa misma situación. No podemos pensar o imaginar qué fue lo que pensó, pero a lo mejor pensó esto, que ya su muerte también estaba muy cerca también de Jesucristo, su muerte. Gloria a Jesús. Entonces el Señor sabía perfectamente que al resucitar o hacer esta resurrección de Lázaro, precipitaría también su muerte, su propia muerte. ¿Por qué? Porque una vez que esto sucediera, los judíos estaban luego dispuestos a ver la manera de atrapar a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo, para tener una excusa más, decir, mira lo que está haciendo, que no debería de hacer. Y ya sabemos las historias que ellos presentan. Amén. Gloria a Jesús. Entonces el inciso B dice, la piedra es quitada. Ahora ya que fueron al sepulcro, dice, cuando el Señor ordenó a los presentes que quitaran la piedra, Marta, ahora que estaba ahí como conmovida con el dolor y había reclamado que se hubiera llegado, y ahora mira que dice Jesús que quiten la piedra. Ahora Marta diciéndole, no, pero Señor, ¿por qué? Ya está el cuerpo, ya está, como dice, en descomposición, ya tiene 4 días que mi hermano está muerto. ¿Y por qué podían pensar que estaba en descomposición? Porque dice que solamente los egipcios usaban el embalsamiento y los judíos no. Entonces era mucho más pronto de que el cuerpo se echara a perder más pronto, y en un lugar, digamos, cálido, con más calor, con el clima, que todo eso ameritaba que el cuerpo se descompusiera más pronto. Entonces ahora como que Marta le dijo, no, pero ¿por qué? Imagínate, va a oler feo y ya está echado a perder. Entonces eso era lo que le preocupaba, imagínense.
no sabía lo que lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Todavía no podía ella pensar que Jesús iba a resucitarlo. Ella lo que le preocupaba, aparte de que su hermano ya olía feo todo, y a lo mejor le iba a pasar un momento desagradable ahí con toda la gente a su alrededor, que al abrir la tumba oliera tan feo y todo esto. Entonces ella se sintió de esa manera, de decir, ay no, ahora pasar un momento desagradable, aparte de que mi hermano ya está muerto. O sea, se sintió, como dice uno, no sabía ni qué hacer, se sintió atemorizada, preocupada por todo lo que podría pasar en ese momento. Ya ustedes se imaginan, a veces la mente vuela, ya se imaginó abrirse la tumba, el olor, la peste, y qué estará diciendo la gente, cómo la gente reaccionaría, qué pensaría, qué dirían, ya se imaginó. Y aparte el dolor que va en ese momento sufriendo por la muerte de su hermano. Pero lo que ella no entendía, todavía no podía comprender, no podía mirar, era el milagro que iba a ocurrir en ese momento. Entonces esto nos enseña cuando dice la piedra es quitada, para que hoy en día, para que la nueva vida que Cristo ofrece y se pueda manifestar, es necesario abrir nuestro interior. Esto de que la piedra es quitada era para que saliera Lázaro, pero nos da a entender hoy en día, para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que podamos nosotros venir a una nueva vida que Jesucristo nos ofrece, tenemos que abrir nuestro interior, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir darle la oportunidad a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida, para hacer ese milagro, ya sea de sanidad, sobre todo de salvación primeramente, y de ahí trabaja en sanidad, en hacer cambios en nuestra vida. Amén. Porque hay cosas que, así como al abrir la tumba iba a empezar a oler, a apestar, a lo mejor, así hay en nuestra vida cuando nosotros no hemos aceptado a Jesucristo. Está podrido nuestro corazón, ya sea de odio, de rencor, de envidia. Entonces, y cuando no dejamos abrir nuestro corazón, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que abrirlo para que sea infiltrado el poder de nuestra vida, de nuestro Jesucristo, para una vida celestial. Amén. Muchos no resucitan a una vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque no desean quitar la piedra, no desean abrir su corazón, no desean que Dios entre a que limpie todo aquello que huele mal, que hace mal, que daña. Amén. Entonces, para que eso suceda, hay que abrir nuestro corazón, hay que remover ese corazón de piedra, que Cristo haga ese milagro. Entonces, ¿para qué? Para que pueda filtrarse el amor de Dios en nuestra vida. Esto nos enseña que al quitar la piedra de Lázaro en la tumba iba a hacerse el milagro. Entonces, eso necesitamos hoy en día, para que Dios trabaje en tu corazón, para que Dios, si tú no has aceptado a Jesucristo, entonces abre tu corazón, deja que Él entre y limpie. Amén. Gloria a Jesús. Dice, la tumba descubierta para que Lázaro pudiera volver a la vida y salir a unos nuevos aires ahora después de estar ahí adentro. Nos habla del desmantelamiento del corazón que todos debemos hacer para que Cristo produzca resurrección espiritual en cada uno. Entonces tenemos que desmantelar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que pueda entrar Jesucristo y trabajar en nuestro corazón para una vida espiritual. Gloria a Jesús. Dice, entonces vemos que aquí le dice también a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero la fe de Marta implicaría obediencia también. Amén. Y al ser que cuando le dicen quita la piedra, o sea, sabemos que Jesús, para Él no era imposible mover la piedra. Amén. No era para Él nada que le impidiera. Pero aquí necesitaba ver la obediencia, si es que de verdad querían hacerlo o no. ¿Se acuerdan cuando el ciego le puso lodo a los ojos? Le dijo, ve y lávate en el estanque. Si él no hubiera decidido ir, va a decir, pero yo ¿por qué voy a ir allá?
pero ¿qué va a hacer las aguas? Si él tan solo no hubiera obedecido, no hubiera recibido la vista. Entonces, vemos que aquí le dice que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero eso también, su fe de ella implicaría su obediencia de ir y quitar la piedra. Amén. Donde se encontraba Lázaro. Dice, la gloria de Dios solamente se ve cuando hay obediencia y no solamente en fe. ¿Se acuerda que dice la palabra que la fe sin obra que es muerta? Y la obra sin fe es muerta también, porque nosotros podemos creer, pero si no actuamos, si no hacemos, entonces no se completa. ¿Por qué? Porque aunque tengamos fe en nosotros, pero si el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. Por eso dice que la fe sin obra es muerta y las obras sin fe es muerta también. Pues aquí tenían que ver la obediencia de Marta o la obediencia de que si quitasen la piedra o no. Y entonces podemos ver que ellos actuaron también, quitaron la piedra, lo removieron. No existe tal cosa como fe sin obediencia, amén. Tenemos que obedecer cuando el Señor nos manda, nosotros le creemos y decimos, Señor, yo creo, pero cuando nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo también para que recibamos el milagro, recibamos lo que estamos pidiendo. Gloria a Jesús. Ante la firmeza del Señor de que se quitase la piedra, los judíos actuaron. Ellos, cuando Jesús dijo, quítalo, tenían que quitarlo. Y ellos también obedecieron, actuaron. Haciendo de esa manera, dice, el camino propicio al milagro que iba a suceder en ese momento. Gloria a Dios. El punto número 3 dice, Jesús resucita a Lázaro. San Juan 11, 42 al 44. Entonces dice que una vez que los presentes obedecieron la orden de Cristo en quitar la piedra, el Señor hizo dos cosas. Alzó sus ojos a lo alto y dio gracias al Padre por haberle escuchado. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a suceder, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque por los que estaban ahí a su alrededor, por los que estaban ahí. Amén. Y dice que los judíos siempre era una manera de cómo ellos empezaban sus oraciones con su mirada hacia el cielo. Siempre era una manera de ellos de hacer sus oraciones al empezar, al comienzo, era levantar sus ojos. Nos ponen un ejemplo aquí, ¿se acuerdan cuando el fariseo y el publicano estaban orando los dos? El otro estaba acá, Señor, te doy gracias porque yo doy todo, porque esto, por aquello. Mientras dice que el republicano estaba acá, no se sentía ni siquiera digno de levantar sus ojos al cielo, sino que él se palmaba acá y perdóname, Señor, perdóname por esto, perdona. O sea, él no se sentía ni digno, pero ¿por qué? Porque sí sé que los judíos siempre tenían ese comenzar a agradecer con sus ojos al cielo. Entonces aquí vemos que dice que el Señor levanta sus ojos al cielo y le dice, Padre, te doy gracias porque haberme ya oído, por haberme ya escuchado. Amén. Dice el Padre, Padre, te doy gracias por haberme oído. Las palabras gracias, amén. Dice, sino además por haber escuchado el Padre la oración de Cristo por medio de la cual pedía que hiciera el milagro y la multiplicación. Aquí también nos deja este ejemplo de que cuando Él da gracias a Dios no es porque vas a multiplicar los panecitos, nos da ese ejemplo de los panes y los peces. No le da gracias porque tú lo vas a hacer, sino porque dice, ya me has escuchado, porque da gracias porque Él ya lo declaraba hecho. Amén. ¿En qué momento podemos nosotros decir y pensar que Él pidió que ya se realizara este milagro? No lo dice, pero siempre podemos ver cómo Él se refiere siempre, gracias por haberme oído, gracias por haberme escuchado. Amén. Gloria a Jesús. Dice, las gracias expresadas por el Señor al Padre según el versículo 41 significan que Cristo había orado previamente. ¿Cuándo fue que el Señor hizo esta oración? No lo sabemos, pero probablemente después de haber llorado, o a lo mejor cuando llegó al sepulcro, o antes, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que le dijo quitar la piedra, y se deduce que la oración de Cristo no se menciona en qué momento fue el relato. Fue una voz alta a fin de que también cuando dijo
a fin de que escucharan todos los presentes. Aquella oración no solo tenían con el fin de la resurrección de Cristo. Cuando hace la oración, no es nada más por la resurrección de Cristo. Su propósito siempre del Señor también era para que oyeran los presentes que estaban ahí a su alrededor, para que ellos pudieran entender y comprender que Él fue el que Dios envió a la tierra, amén, con un propósito, para dar vida, para dar oportunidad de salvación. Entonces, por eso también siempre lo hacían de esta manera en voz alta. ¿Para qué? Para que escuchara a aquellos que nada más estaban ahí, algunos siguiéndolos por a ver qué hacía, por a ver qué a lo mejor que hallaban para acusarle y todo eso. Entonces, siempre sabemos que los milagros que Jesús hacía no eran nada más por la persona quien lo recibía, sino con el propósito de aquellos que estaban alrededor también pudieran entender que Él era que había sido enviado por el Padre y pudieran también aceptarle. Gloria a Jesús. Ese era el objetivo más, que el milagro que hiciera el Señor eran simplemente señales de lo que Él era en realidad. Amén. Gloria a Jesús. Además, el beneficio concedido a quien que recibía el milagro estaba la intención de evangelizar a aquellos que estaban alrededor, de devolver el corazón, sus corazones hacia Él. Y ese es nuestro propósito también cuando nosotros hablamos del milagro que Dios hace en nuestra vida o testificamos, cada uno testifica del poder de Dios. No nada más estamos testificando de lo que Jesús hace en la vida, nada más por decir lo que hizo en nosotros. No, sino que cuando hablamos de ese plan y propósito que Dios hizo en nuestra vida, es también para que los demás que están a nuestro alrededor puedan también abrir su corazón y vengan a Jesucristo. Ese es el plan, sobre todo, de volver el corazón del ser humano hacia Jesucristo, de que también ellos puedan ver que hay oportunidad de salvación para ellos. Amén. Entonces, cada que testificas del poder y de las señales que Jesús hizo en tu vida, pero con el propósito de que los demás abran su corazón y vuelvan a Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, dice, las palabras del Señor, te doy gracias por haberme oído, significan que el milagro ya era un hecho. Amén. Cuando en la Biblia se menciona que Dios escucha las oraciones de sus hijos, significa que Él las contesta. Amén. Pues de nada nos serviría que Dios nos escuchara y no nos contestase. Sabemos que Dios nos escucha y Él contesta a su tiempo, contesta al momento, que Él sabe que es el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Cristo sabía perfectamente bien el milagro que iba a suceder y anticipadamente dio las gracias. No sé si se ha dado cuenta muchas veces que hemos pedido alguna petición, muchas veces decimos, creemos que tú lo has hecho, Señor, y a veces decidimos, Señor, te damos gracias porque ya creemos que tú lo has hecho ya. Entonces nos damos cuenta que a veces hemos hecho estas oraciones también, de que damos gracias a Dios ya creyendo que lo que hemos pedido ha sido hecho. Gloria a Jesús. Veamos el inciso B, dice, Jesús ordena a Lázaro que salga. Y ahora sí, después de todo lo que había pasado, de que se abrió la tumba y dando aquí gracias a Dios y todo, ha llegado el momento en que Lázaro salga. Gloria a Jesús. Entonces había llegado el momento culminante de aquel encuentro, todo antes dicho y hecho adquiridamente. Según lo que acontecería a continuación, si Lázaro no se movía, lo único que imagínate que ya estaban esperando este momento, pero ya se imagina la gente, pensaría, híjole, si Lázaro no se mueve y si Lázaro no sale, ya se imaginan el qué dirá la gente ahí, no, esto fue un caos o esto nomás o aquello, pero ellos no sabían lo que estaba a punto de suceder, más que pensar de que aquí nada más estuvimos expuestos entre los muertos, estuvimos aquí entre el olor, pensarían si esto no hubiera sucedido, el gran milagro que estaba a punto de suceder. Sin embargo, podemos ver que Cristo clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. Dice, la voz fuerte de Cristo
no era beneficio a Lázaro, porque tan solo a lo mejor Lázaro ni siquiera hubiera oído la voz de Jesús, pero tan solo al pensar Jesús, ven afuera, Lázaro hubiera venido. Pero dice que al levantar la voz de Jesús, de decir, Lázaro, ven fuera, no era por Lázaro, era por aquellos que estaban a ver, esperando cómo iba a hacerle Jesús, esperando a ver qué iba a hacer Jesús. Amén. Entonces, porque los ojos, me imagino que de todos aquellos estaban puestos sobre Jesús, qué hacía, qué decía o qué pensaban, estaban ahí puestos esas miradas sobre él. Entonces podemos ver que Lázaro volvería a la vida y saldría a la tumba. Hay algunos que dicen que al mencionar Lázaro, ven fuera, era porque habían muchos muertos a su alrededor. Imagínense que hubiera dicho, muerto, ven para acá. Hubieran salido todos los muertos. Por eso dice que muchos comentaristas dicen que por eso mencionó Lázaro, para que nada más fuese Lázaro y no salieran todos. Amén. Entonces fue por esa manera que se dice que mencionó el nombre de Lázaro. La orden de Lázaro, de Cristo, que fue hacia Lázaro que saliera de la oscuridad de esa tumba a la luz de un nuevo día, de un sitio asociado con la tristeza a un lugar de alegría, de la muerte a la vida, de la descomposición, imagínate, ya apestaba ahí, a una fragancia de inacción, de la inacción al servicio del Maestro. Imagínense, de estar ahí encerrado entre la oscuridad a la luz del día. Amén. De un lugar apestoso, porque me imagino que ha de apestar y no hay que ofender a ninguno de los muertos, pero me imagino que ha de oler mal y todo por la descomposición de los cuerpos. Entonces, a una fragancia, dice, ahí cerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Y ahora cuando vemos que ya Lázaro sale, no sabemos cómo salió, brincando o de piecitos, no sabemos ni cómo, pero salió. Entonces dice que salió envuelto en sus vendas, en su sudario, lo que lo ataba en su cabeza. Amén. Entonces, imagínense, Lázaro sale amarrado todavía, vendado de la cabeza a los pies. Y si recordamos nosotros en el caso de Jesucristo, dice que él salió, que las cosas que lo ataban, que lo cubrían, estaba a un lado nada más. ¿Por qué? Porque Jesucristo no iba a ser necesario que volviera a usar esas cosas como el ser humano. Entonces, ahora vemos que entonces Lázaro sale envuelto en su, en sus vendas y en su sudario. Ahora pide que cuando él sale vendado y todo, les pide que le quiten toda esa venda, que le quiten lo que está en la cabeza, que le ayuden, amén, que le ayuden a desenvolver su rostro. Así es para cada cristiano que llega a Jesucristo nuevamente, por primera vez sobre todo, son nuevos convertidos, entonces necesitan ayuda también, como Lázaro vemos aquí que necesita la ayuda de que le quiten las vendas porque estaba totalmente envendado, se puede decir, de la cabeza a los pies, no podía ni moverse las manos para quitarse las vendas, entonces necesitó ayuda. Por eso Jesús dice, quítenle la venda, desatadle, amén. Entonces dice que así es también para los nuevos convertidos que llegan a Jesucristo, necesitan ayuda, ya sea de un hermano, sobre todo de los pastores, sobre todo de los líderes, sobre todo de los que ayudan en la iglesia. Van a necesitar a personas que sobre todo que sean espirituales para ayudar a ese nuevo miembro, ayudarle a quitarle los malos, a enseñarle cómo quitarle los malos hábitos, las malas actitudes, todo aquello que cargaba o todo aquello que estaba en su vida, que son cosas desagradables. Así también el nuevo cristiano necesita ayuda. Así Lázaro necesitó que lo desvendaran, que le quitaran todo eso. De esa misma manera, los cristianos que vienen aceptando a Jesucristo por primera vez, y aún hay gente, y todavía hay por muchos años, que aún todavía necesitamos ayuda para ir quitando estos malos hábitos, estas actitudes que no le agrada a Dios, estos deseos personales que queremos hacer nuestra voluntad y que no sabemos que ya tenemos que hacer la voluntad de Jesucristo.
¿Para qué? Para que vivamos y caminemos en Cristo como Jesús le agrada, como un cristiano verdadero. Entonces vemos aquí que Lázaro necesitó ayuda, ¿para qué? Para que pudiera volver a caminar. Entonces cada uno como cristiano necesitamos ayuda. Y para aquel que no ha conocido todavía a Jesucristo, necesita abrir su corazón para que Dios entre a darle una nueva vida, a una oportunidad para la salvación, a una vida eterna. Gloria a Dios. Podemos aquí ver como resumen de nuestra clase. Dice, la historia de la resurrección de Lázaro nos ofrece varias enseñanzas. Amén. Muy valiosas. En primero podemos ver que aunque somos mejores amigos de Cristo, aún podemos enfermarnos o hasta morir. No significa que porque somos amigos de Jesucristo, porque vivamos como cristianos o que somos cristianos, no vamos a morir o no vamos a tener enfermedades. No, todo esto implica que aunque seamos cristianos, aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos amigos de Jesús, vamos a pasar momentos de enfermedades, de tribulaciones. En segundo dice, Cristo atiende nuestras peticiones en el momento apropiado. Mientras Lázaro se encontraba enfermo, las hermanas mandaron a llamar a Jesucristo y no vino prontamente, pero Él vino cuando fue necesario que Él viniera. Entonces, nosotros podemos ver que Él responde a nuestras peticiones conforme a su voluntad y a su tiempo. También podemos ver que muchas son las tribulaciones, dice, pero son con planes y propósitos para Dios glorificarse en nuestra vida. Amén. Y así también nos podemos nosotros ver que cada que pasamos tribulaciones o momentos difíciles, nosotros también nos vamos afirmando en nuestra fe, afirmando nuestro caminar con Jesucristo. El 4 dice, Dios espera de nosotros cierta participación a fin de su poder que se manifieste. Cristo pidió que quitaran la piedra. El Señor lo podía hacer. Sabemos que entonces Dios quiere sabemos que Él puede hacer todo, pero Él quiere también donde nosotros necesitamos poner de nuestra parte, donde nosotros debemos de hacer, también Él quiere que nosotros seamos obedientes. Si Marta o los que estaban ahí alrededor no hubieran dejado que quitaran la piedra, no se hubiera realizado el poder, y no que Cristo no tuviera el poder, sino que Él sabía que ellos podían mover eso, estaba a su alcance, en su fuerza podían hacer eso, entonces pidió que lo hicieran. Entonces, de igual manera, Dios puede trabajar en nuestra vida, hacer milagros en nuestra vida, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, dejar y quitar de nuestra vida. ¿Para qué? Para que también pueda manifestarse el poder de Dios. Amén. Cuando hay obediencia. El 5 dice, fue necesario que la tumba maloliente se abriese para que resucitase Lázaro. De esa misma manera también es necesario que el hombre que no ha recibido a Jesucristo, que abra también su corazón. El hombre que ha pecado, que abra su corazón. ¿Para qué? Para que la vida de Dios cambie esas cosas desagradables que hay en el ser humano. Entonces, fue necesario que la tumba se abriera. Es necesario que abramos nuestro corazón para que Dios obre en nuestra vida. Que abramos nuestro corazón. Si hay algo todavía como cristiano, que tú dices, yo ya le he abierto mi corazón, pero como nos han enseñado tanto, dice, nos han dado muchos ejemplos. Si tú le abres tu casa a una persona, dice, pero no dejas que pase en todos los cuartos y nada más en ciertos lugares, dice, no ha mostrado todo el hogar. Entonces, nos da este ejemplo de que si nosotros abrimos nuestro corazón y no hemos dejado que en todos los rincones Jesús entre en nuestro corazón, ha de haber algo ahí todavía que impide que Jesucristo trabaje completamente en nuestra vida. Entonces hay que abrir nuestro corazón. Si hay todavía alguna raíz de amargura, si hay todo por ahí a lo profundo, hay un odio, un rencor, hay que abrirlo para que Jesucristo obre en nuestra vida y nos haga totalmente libre de todo aquello que nos opresiona, que nos impide hacer su voluntad. Amén, porque cuando guardamos todo eso es como que lo mismo, como que si la tumba toda está cerrada y todo huele mal. Y eso hace nosotros, eso nos causa mal a nosotros cuando cerramos parte de nuestro corazón o creemos que lo hemos abierto, pero sabemos nosotros mismos
que hay algo todavía ahí. Entonces abre tu corazón, deja que Dios trabaje en tu corazón, que Dios trabaje en mi corazón y que saque todo aquello que es desagradable, que hace, como dice uno, apestar en la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que sentámonos libres y vivamos conforme su voluntad, haciendo su voluntad y vivamos conforme su palabra. Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude cada día a hacer su voluntad y que examine nuestro corazón si hay algo todavía, Señor, que yo aún no me he dado cuenta, pero que tú sí sabes. Ayúdame a sacarlo, ayúdame a verlo y que tú saques todo de mí. Amén. Les agradezco, hermanos, por poner atención a la clase. Espero que también les sea de gran bendición la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos enseña cada día para sobrevivir en esta tierra que estamos, mientras que nuestro Señor Jesucristo nos llame a su presencia. Gloria a Dios. Para la próxima semana les voy a pedir, hermanos, que estemos leyendo en Hechos 3, capítulo 3, Hechos capítulo 3, del 1 al 19. Y así, si lo estudiamos, ya para cuando estamos oyendo la clase o lo estamos mirando, ya nos podemos familiarizar un poco más. Y ya cuando la escuchamos dices, es cierto, yo estuve leyendo esto y es mucho más, podemos entenderlo más. Amén. ¿Por qué? Porque a veces no estamos leyendo paso por paso la lectura y todo eso. Pero aquí, sí, para que quiera entender más, puede leer a San Juan 11 del 32 al 44. Amén. Y así puede seguir estudiando la palabra. ¿Para qué? Para que sobrevivamos en esta tierra mientras el Señor venga y podamos hacer su voluntad. Hagamos una corta oración, hermanos. Amén. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por estos milagros tan maravillosos que tú hiciste mientras estuviste en esta tierra, que aún nos enseña también para nosotros a confiar en ti, saber que tú escuchas siempre las oraciones al momento, al tiempo tuyo, Señor Jesús, y podemos ver estas cosas también para ejemplo en nuestra vida, en nuestro caminar en este día, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Ruego que seas tú con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de cada niño, de cada joven, de cada uno de tu pueblo, Señor. Que tú ayudes, mi Dios, a cada uno a seguir adelante. Ayudes también a nuestros pastores, Padre Santo, de cada uno de los líderes, nuestros hermanos, Padre. Te damos muchas gracias. Y que todo lo que estamos aprendiendo a través de tu palabra, Señor, guardemos en nuestro corazón y también, como dice tu palabra, podamos examinar en nuestro corazón qué hay, que no hayamos dejado que entre el Señor Jesús totalmente en nuestra vida o que para que cambie nuestra vida, Señor. Te rogamos, Dios Padre, que seas tú tomando todo el orden en nuestro ser, Señor Jesús, que podamos nosotros someternos a ti, Padre Santo. ¿Para qué? Para que podamos vivir haciendo tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirige, Señor. Te lo suplicamos, Dios Padre, ya que estamos viviendo en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos, Padre Santo, donde la maldad de este tiempo se ha aumentado cada día, Señor. Ahora las cosas buenas les llaman malas y las malas les llaman buenas, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, para permanecer bajo tu voluntad, Señor, para permanecer haciendo tu voluntad y no la nuestra, Señor, para que vivamos, Padre Santo, conforme a ti sea agradable, Padre. Ruego que tu Espíritu sea en todo momento con cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por aquellos que se han esforzado en trabajar en estos libros, mi Dios, para traer palabra tuya, Señor, y a enseñarnos a través de la escuela dominical, Señor. Te ruego, Padre, por cada maestro que se ha propuesto también en ayudar, Señor, que tú nos ayudes, Dios Todopoderoso, a través de tu Espíritu, dándonos sabiduría, entendimiento y conocimiento, Señor, de tu palabra, Padre, y sobre cada uno de nuestros hermanos, Dios. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Te damos toda la honra y la gloria por siempre, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.